las almas que están aquí ante ti para escuchar, aprender tu palabra. Hoy queremos aprender acerca de tu palabra de la salvación, lo que ha hecho en la cruz hace 2000 años. Danos la sabiduría e inteligencia para que comprendamos correctamente conforme tus voluntades y tus propósitos. Ahora, en este lugar, muchas almas que desean a tu palabra, danos poder para que distingue bien la verdad y la falsa, porque en este mundo hay muchas falsas doctrinas, palabra equivocada. Sin tu ayuda, sin tu guía, nosotros no conocemos correctamente acerca de tus voluntades. Guarda nuestra mente y corazón de las cosas mundanas, las tentaciones de Satanás. Solamente queremos poner más atención a tu palabra. Dejamos todo el tiempo que inicia hasta que termine en tus manos todopoderosas. Oramos en el nombre de Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a ver la pantalla, ¿sí? Leamos juntos un versículo, la palabra inicial, la palabra de hoy, Romanos, capítulo 4, versículo 3 al 8. Leamos juntos despacio, por favor. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le descontará por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Muchísimas personas quien viven en este mundo quieren recibir las bendiciones de Dios. Cada uno de nosotros estamos aquí también, ¿verdad? ¿Sí? Queremos recibir las bendiciones de Dios. Pero lamentablemente la mayoría de los hombres no saben qué bendiciones quiere Dios que den. ¿Cuál es la bendición verdadera? Muchísimas personas todavía no saben. Pero en esta palabra Dios nos está diciendo a través de David, quien era la persona más feliz y quien es más bendecida del mundo. Él era rey, pero él nos compartió su fe ante Dios acerca de cuál es la bendición verdadera en este mundo. ¿Sí? Nos explica la persona más bendecida, las personas más felices a los ojos de Dios. Se dice que los que reciben el perdón de los pecados, o sea, son salvos, ¿sí? Son las personas más benditas de este mundo. Por eso, versículo 7, 8 nos explica: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecados. David era un rey, tenía todo en el mundo, lo tenía todo físicamente, pero la verdadera bendición es el perdón de los pecados. Es cubrir todos los pecados, cubrir
todas nuestras iniquidades, todos nuestros errores, todos nuestros culpas. ¿Sí? Apenas cantamos, ¿verdad? Apenas cantamos, mi culpa se llevó. ¿Sí? Esa es una gran bendición ante los ojos de Dios. ¿Sí? Eso, sí es cierto, lo que es ser salvo, lo que nace de nuevo, lo que han cubierto de todos nuestros pecados, es la mayor bendición en este mundo, podemos decir así. Supongamos que una persona que deseaba ir a Estados Unidos, sinceramente, con todo su corazón, recibió una visa. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sentirá cuando una persona deseaba pasar la frontera, vivir en Estados Unidos? Pues ya lo tiene la visa. Sería muy feliz, ¿no? Sí, sería muy feliz. Además, una persona cometió un delito, pecado, y estuvo en la cárcel durante como 10 años, 20 años, y después de 10, 20 años fue liberado. ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo se siente? Sería muy feliz, ¿no? ¿Sí? Incomparable, sí. Sería muy, muy feliz. Aquí una persona debo mucho dinero, debo como 200,000 pesos. Siempre no tuvo paz debido a esta deuda. Nosotros tenemos deuda de papel. Vamos a Walmart, Bancomer, tenemos. Por eso tenemos mucha carga, ¿no? ¿Sí? Sí. No hubo alegría. El que tiene la deuda, la vida de él, no hay paz, no hay alegría. Siempre está preocupadas, angustias y asustadas, ¿no? ¿Sí? Pero un día, padre de esa persona pagó todas estas deudas, le envió un recibo, unas facturas, con sello ya pagado. ¿Cómo se siente cuando ve ese recibo? Sí, será feliz, sería muy, muy feliz. Gozo, soy libre. Podrá clamar, soy libre. ¿Hay algo más alegre que esto? No hay, ¿no? En este mundo. Ser salvo es lo mismo, mis amados. Recibir la salvación. Han cubierto todas nuestras iniquidades, ¿sí? Pecados, hace lo mismo. ¿Sí? Unas personas que se le han perdonado todos sus pecados para siempre. Pecado del pasado, pecado del presente, pecado del futuro, han perdonado. Es verdaderamente feliz gozo. ¿Sí es cierto, no? ¿Sí? Así, la salvación es importante en nuestra vida. David está enfatizando, diciendo a cada uno de nosotros, no hay nada precioso, no hay nada valioso en este mundo como salvo, como recibir la salvación y nacer de nuevo de nuestro espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Es porque la salvación no puede encontrar en este mundo. No hay en Walmart. No existe en ese mundo. Esa salvación vino del cielo, ¿no? ¿Sí? Vida eterna. Vino del cielo, vino de Dios. ¿Sí? La salvación es mayor bendición, lo más preciosa y valiosa. O sea, la salvación es todo de la fe, podemos decir así, la salvación. ¿Sí? Por eso, todo el tema y todo el propósito, todo el plan de la Biblia, que es que todos deben ser salvos. Por eso estamos aquí, ¿verdad? ¿Sí? Estamos aquí. ¿Para qué? Para que como confirmemos nuestra salvación, o para que recibamos la salvación, recibamos esta bendición. ¿Sí? Esto es lo más grande
y más importante es la Biblia. Por eso Dios dijo a través de apóstol Pablo en Hebreos, ¿sí? Y de esta manera, la Biblia es un libro que es sobre la salvación de Jesús, quien fue crucificado por nosotros, por cada uno de nosotros. Este es el sujeto de la Biblia y el fundamento de nuestra vida de fe. Y también podemos decir que es el propósito que Dios creó este mundo. ¿Por qué Dios creó este mundo? Para darnos esta bendición, es vida eterna, ¿sí? Así que como reformador, Martín Lutero dijo así, ¿sí? Exprime la Biblia, saldrá la sangre, o sea, que él exprime el Antiguo Testamento, saldrá la sangre de los animales, ¿verdad? ¿Sí? Exprime la sangre del Nuevo Testamento, saldrá la sangre de Jesucristo. Sí, la Biblia habla sobre la sangre de Jesucristo. Habla acerca de la salvación eterna. Por eso, cada uno de nosotros, ¿sí? Si nacen en este mundo, todos los hombres tienen que tener una relación con esta sangre, sin falta. Ciertamente, tienen que tener relación con esta sangre de Jesucristo. Entonces, la salvación es la base de fe y la salvación de todo de la fe, podemos decir así, ¿sí? Por eso Hebreos capítulo 2, 3 dijo así, leamos juntos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Sí? Esta salvación que hemos recibido, ¿sí? Algunos entre nosotros todavía no han tenido la convicción de su salvación, pero no tirar la toalla, hay que seguir en adelante, hay que seguir buscándolo, por favor, ¿sí? No se rinden. La salvación que hemos recibido es una gran salvación, tan grandes, no se puede comparar con ninguna otras cosas. Entonces, ¿por qué Biblia dice que la salvación es tan grande? Porque esa salvación que hemos recibido no está hecha por el poder del hombre, ¿verdad? ¿Sí? No está hecha por la manera del mundo. Es porque se ha hecho a morir el Hijo de Dios, su Hijo unigénito, Jesucristo, en la cruz. Porque es la salvación de la muerte más preciosa de este mundo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pues así, Jesús es todo. Podemos decir que Jesús, Cristo, es la respuesta a todos, a toda nuestra vida, a todos, toda la salvación eterna también. Entonces, el que aún, ¿sí?, entre nosotros no está convencido de la salvación, siempre tiene que examinar con estas palabras para tener la salvación correcta. Es muy necesario tener la confirmación de la salvación segura en su corazón. Por eso el apóstol Pablo dice así, conocemos bien este versículo, ¿sí? 2 Corintios capítulo 13, 5, veamos: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Sí? El apóstol Pablo quería que los salvos corintios tuvieran fe en el cielo, o sea quería tener una convicción de salvación. Por eso les pidió así. Ustedes tienen que checar, tienen que
reafirmar, confirmar, examinar su fe, su salvación. ¿Sí? Porque en ese momento había dos tipos de personas en la iglesia de Corinto. ¿Sí? Los que tienen la seguridad de la salvación, los que tienen la convicción de su salvación y los que no tienen la seguridad de la salvación. Debido a esto, había muchos problemas en la iglesia de Corinto. ¿Sí? Había muchos conflictos, había muchas peleas, muchos pecados. ¿Sí? De verdad, hay muchas diferencias en las vidas de los que son salvos con la seguridad de la salvación y los que viven sin la seguridad, sin la convicción de la salvación. ¿Sí? ¿Se sabe usted qué es esto? ¿No sabe pozole? No. ¿No se ve de birria de res? He buscado, Pero, birria de res, hay una clara diferencia entre las personas que comió birria de res, las de personas que no la comió, ¿verdad? ¿Sí? Son muy diferentes. Monterrey, centro de Monterrey. Las personas que han ido a Monterrey y las personas que no son diferentes. ¿Qué les parece? ¿Es cierto, no? ¿Sí? Sí. Son definitivamente diferentes. ¿Por qué? Pues porque tiene una experiencia segura. ¿Sí? Por eso Dios dijo así, ¿sí? Proverbios capítulo 21-28, se lo leo, dice: más el hombre que oye permanecerá en su dicho. Significa que una persona con experiencia puede testificar segura de eso. Una persona que ha visto, una persona que ha ido, ¿sí? Una persona que ha experimentado, ¿sí? Puede decir, puede testificar claramente, exactamente, ¿sí o no? Por supuesto sí, ¿verdad? Sí. Eso, podría testimoniar su salvación, podría dar un testimonio de salvación, testimonio de su, como nacer de nuevo, bíblicamente. ¿Lo entienden? Entonces, hay tantas diferencias entre los que están convencidos de su salvación y los que no. Son muy diferentes. Por eso Dios enfatizó constantemente que tenemos que confirmar nuestra salvación. ¿Sí? Aquí hay algunas cosas falsas, algunas cosas piratas. No McDonald's, no Adidas, no Fuma, no Puma, no Starbucks. Sí. Pero las personas que no conocen original, ¿qué pasará? No se puede distinguir, ¿verdad? ¿Sí? No se puede distinguir entre verdad y falsa. Podría ser engañosa. ¿Sí? Yo trabajaba antes en Tepito, en Ciudad de México. Casi todas las cosas son piratas. ¿Sí? Eso, solamente el que conoce bien sobre la verdadera puede distinguir bien las falsas y verdaderas y las piratas. ¿Sí? El Evangelio también. ¿Sí? El Evangelio. Entonces, el único estándar de nuestra salvación, ¿qué será? Es la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué Dios nos ha dado la Biblia? Para darnos un estándar, ¿sí? Un criterio, para tener la fe, verdadera fe correcta. ¿Sí? Sí. Por eso, el único estándar de nuestra salvación es la Biblia. Esta es la verdadera únicamente. ¿Sí saben, mis amados? La fe, la salvación, hay una verdadera, hay una falsa, hay una pirata. Dios nos mencionó esta es la fe, como fe humana. Vino de fe, fe que vino del hombre, manera del mundo.
fe emotivo, fe insuficientes, fe muertas. Por esta fe no pueden ser salvos. Solamente fe verdadera puede ser salvo, puede vivir en el cielo con Dios eternamente. Dios reconoce a esa fe solamente. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Sí. Por eso, hay un ejemplo, Dios está en la Biblia. Una fe falsa, una fe insuficiente. Uno de los 12 apóstoles era falso. ¿Quién era? Era Judas Iscariote. ¿Sí? Un discípulo apóstol era falso. Él escuchó directamente la palabra de Jesús. ¿Sí? Pero no fue salvo. Además, uno de los 7 diáconos era falso. ¿Sí? Era Nicolás. Entre nosotros podría haber todavía tener falsa fe. Tristemente. Tener salvación falsa, salvación pirata. No se confunden, mis amados. El que vaya a la iglesia no significa que vaya al cielo. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Entonces, Dios nos está ordenando que continuemos confirmando nuestra fe y nuestra salvación. ¿Sí? Este retiro, este seminario de la Biblia, aprendimos sobre la salvación que Dios preparó para nosotros. ¿Sí? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Dios nos explicó, nos menciona acerca de su deseo. ¿Sí? En 1 Timoteo capítulo 2:4. Por eso todos los hombres deben tomar un momento, un tiempo para aprender la Biblia, que el libro de Dios, libro de Jehová. ¿Sí? Porque podemos conocer muchas cosas. Podemos entender, podemos darnos cuenta de la salvación a través de aprender, oír la Biblia, el libro de Dios. Por eso, a través de este retiro hemos aprendido que Dios, Creador, aún está vivo, ¿sí? Y conocer que la Biblia es la verdad. ¿Sí? También cuando aprendimos sobre el huerto de Edén, sobre Arca de Noé, sobre la historia del pueblo de Israel, la historia, los señales, también el fin del mundo. Conocimos que todos los acontecimientos registrados en la Biblia fueron en la historia humana, ¿sí? Fueron realizados, ¿verdad? En nuestra era, ¿no? ¿Sí? También tomamos estudios del estado de nuestros espíritus. Fuimos estudios, el estado de nuestro corazón. Conocimos, soy pecador primero. Cuán gran pecadores éramos delante de Dios. También aprendimos que solo podemos ir al cielo por la gracia de Jesús, gracia de Dios, no por las obras de ley, no por las obras de manera, no, obra del mundo, obra de los hombres. Solamente si creemos en Jesucristo, creemos la obra de Jesucristo, podemos ir al cielo. Hasta esta mañana aprendimos, ¿verdad? ¿Sí? Sobre estos temas. ¿Sí? Y también aprendimos por qué la gente se va al infierno. ¿Sí? ¿Por qué la gente va al infierno? Por su propio pecado, por sus maldades. Pero Dios no dijo así. Porque muchas personas vayan al infierno. Muchos están yendo al infierno. ¿Por qué? Porque no creen en Él, Jesucristo. Por eso vamos a ver eso. Que
San Juan capítulo 16, 9, leamos juntos por favor, de pecado por cuanto no cree en mí. Esta es la definición, esta es la causa del pecado, de ir al infierno, de pecado. Ir al infierno, ¿por qué? Porque no creen en Jesucristo. O sea, es la manera para ser salvo que Dios ama. Dios nos da. ¿Se entienden? ¿Sí? Si creen en Jesucristo, la obra de Jesucristo, método de Jesucristo, podrá recibir la salvación, podrá ir al cielo. ¿Es fácil o difícil? Muy fácil, ¿no? Sí, muy fácil. Tenemos que entender bien y tenemos que recordarlo bien, por favor. Entonces, para ir al cielo, ni modo. Tiene que hacer esto. Tiene que creer en Jesucristo el Salvador, el Hijo de Dios. ¿Sí? Solamente creer eso podría obtener la vida eterna. Puede ir al cielo eterno. Pero por el contrario, si no creen en Jesucristo, ¿qué pasará? Irá al infierno eterno. No hay otro camino. Hay único camino, ¿sí? Al infierno eterno, cárcel del infierno eterno. Después de que Jesús murió, no siendo juzgados por nuestros pecados, sino por no creer en lo que Jesús hizo, por no creer lo que Jesús ha hecho en la cruz. Quiere decir que el juicio de Dios es no se me juzga si tengo pecado o no. ¿Sí? No se juzga si tiene pecado o no, sino se me juzga si cree en Jesús o no cree. No lo cree. Si cree en Jesús o no lo cree. Esta es la definición de un pecador que van al infierno. ¿Se entiende? ¿Sí? Tenemos que escribir tabla de nuestro corazón. Tenemos que recordarlos. Por lo tanto, incluso si una persona que cree en la eterna redención de Jesús y es salva, después de eso, si comete pecado, nunca irá al infierno a causa de ese pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no juzga por ha cometido pecado o no, sino cree en Jesús o no lo cree. Los que creen en Jesús, quien cumplió la eterna redención a través de la palabra del seminario, como este retiro, no irán al infierno. Esto es el juicio del criterio de Dios para nosotros. ¿Entienden bien? ¿Sí? Eso es el Nuevo Testamento, no es el juicio sobre el pecado, sino un juicio sobre la fe. Podemos decir así. Por eso, si creen en Jesús o no, es un criterio, para juicio de Dios, infierno es. Por eso tenemos que tener la fe correcta mientras estamos vivos. Si aprendemos la Biblia, palabra de Dios correctamente, podrá tener la fe correcta, ¿sí o no? ¿Sí? Por eso el momento que aprender la palabra correctamente es muy importante. Tenemos que tener fe, tenemos que recibir la salvación basada en la palabra de Dios, ¿sí? Que estamos aprendiendo. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces, sí, esta es la razón. ¿Por qué tenemos hacer este retiro? ¿Por qué tenemos que preparar este retiro, este seminario? Para aprender las voluntades de Dios, propósito de Dios correctamente, para reafirmar, examinar a nuestra fe y nuestra salvación nuevamente. Así, la salvación que habla la Biblia es salvación a través
de la fe, de creer la palabra de Dios. ¿Sí? Eso, ¿cómo hemos recibido, mis amados? Recibido la salvación. También, ¿no? ¿Sí? Por oír y creer en la promesa de Dios. ¿Sí? Promesa de la salvación eterna. ¿Sí? Eso, creímos que Jesús perdonó todos nuestros pecados para siempre y con dicho, ¿no? San Juan 19:30, consumado es en la cruz. Se acabó, ¿sí? Se ha terminado todos. La obra de Jesucristo, ¿sí? Vino en esta tierra, ¿sí? Por eso creímos la palabra que Dios nunca se acordará de nuestros pecados. ¿No es así? ¿Sí? Entonces, esa fe de conforme a la palabra es la que nos salva. La que nos salva en ese momento cuando creímos. Por eso dijo Dios, en primera de Pedro, capítulo 1:9, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. El fin de vuestra fe. Obtener la vida eterna, recibir la salvación, nacer de nuevo de nuestra fe. Esa es la manera para ir al cielo y tener la vida eterna. ¿Sí? Es cierto, ¿no? ¿Sí? Eso es cierto. ¿Sí? Por eso el tiempo, el momento para aprender la Biblia correctamente es demasiado importante. ¿Sí? Entonces, Dios nos dio unos acontecimientos del Antiguo Testamento. Nos hace saber qué es la fe de creer la palabra. ¿Sí? Dios nos dio las maneras. ¿Cómo podemos recibir la salvación? Es un acontecimiento que puede entender fácilmente cómo ser salvo. ¿Cómo ser salvo? Dios ha escrito 4 sombras principales de la salvación en el Antiguo Testamento. ¿Sí? La túnica de piel de Adán y Eva. Y también la ofrenda de Abel y Caín y Abel. La Pascua. ¿Sí? Y también otras sombras, la serpiente de bronce. Entonces, por medio de estas maneras, estas sombras, ¿sí? Podemos confirmar nuestra salvación nuevamente. ¿Sí? ¿Cómo recibimos la salvación? ¿Cómo podemos nacer de nuevo de nuestros espíritus? Por eso vamos a confirmar nuestra salvación otra vez a través de como 2 acontecimientos. ¿Sí? Primero, por las túnicas de pieles Adán y Eva. Dios habla, la salvación es como una ropa. ¿Sí? Nos vestimos, ¿verdad? Ropa, ¿no? ¿Sí? Por eso, la salvación eterna es como una vestidura, ¿sí? Una ropa. O sea, que todos los pecadores tienen que ponerse la ropa de salvación que Dios les pone. Dios les da. ¿Sí? Eso, Génesis capítulo 3:7. Iglesia Hermosillo, por favor, ayúdame. Entonces y como siempre estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Gracias. Sí, delantales. ¿Sí? Dios creó a Adán y Eva y los hizo vivir en el huerto de Edén, ¿no? Huerto de Edén. Y les dio todas las cosas. Todas las cosas que existen en el mundo, en el huerto de Edén, ¿sí? Dios les dio a Adán y Eva, ¿sí? Pero no les permitió comer una cosa, ¿no? Del fruto del bien y del mal, ¿sí? Pero, ¿cómo le fue? Un día, Eva fue caída, ¿sí? Oyó la tentación de Satanás y se cayó. Eva, que fue tentado por Satanás, rompió la promesa de Dios, ¿sí? Desobedeció las palabras, rompió la promesa de Dios. Y después ella dio a su marido, ¿no? Adán también lo comió. Después de que ellos comieron el fruto del árbol de ciencia
se dieron cuenta sus pecados. Que estaban desnudos, por eso cubrieron sus vergüenzas con las hojas de la higuera, ¿no? ¿Sí? Por sus propias maneras, ¿verdad? Sus propias maneras. Sin embargo, luego Dios apareció primero ante, ¿sí? Y Adán y Eva, ¿sí? Y quien cometieron, ¿sí? Pecados y escondieron. Y llamó a Adán así, ¿sí? Que 9:10, ¿sí? Iglesia de Monterrey, por favor. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sí? Esta palabra explica bien sobre el amor infinito de Dios, sobre la misericordia infinita de Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Sí? Dios siempre nos llama primero y viene a nosotros. Siempre Dios busca a cada uno de nosotros primeros y quiere perdonar todas nuestras transgresiones, pecados, errores. En este mundo también el amor de mamá, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Mamá siempre busca a sus hijos primero, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Para perdonar, ¿sí? Para solucionar sus culpas, ¿sí? Sus pecados. Pues en ese momento, ¿sí? En el huerto de Edén también, ¿sí? Dios buscó primero a Adán y Eva. ¿Dónde estás tú, Adán? Entonces, Dios ten piedad de ellos y mató a los animales. Hizo derramar la sangre y los vistió. Las túnicas de pieles. Veamos, al hombre y a Jehová Dios hizo su mujer túnicas de pieles y los vistió. En este versículo tenemos que pensar en el significado de las vestiduras de pieles. Ropa de pieles que Dios les puso, también Dios nos puso. ¿Sí? Antes de que Adán y Eva pecaron, estuvieron ambos desnudos. No estaban asustados, no tuvieron miedos, ¿sí? Antes de cometer un pecado, ni tenían vergüenzas, ¿verdad? ¿Sí? Sin embargo, ellos después de haber pecado, ya sentían la vergüenza y también sentíanse asustados, tenían muchos miedos. Por eso Adán y Eva, a causa del pecado de la vergüenza y el miedo, para cubrir sus cuerpos, ¿no? Para cubrir sus cuerpos se pusieron unas ropas hechas de las hojas de higuera. Sin embargo, las ropas hechas de las hojas de higuera pueden cubrir la vergüenza del cuerpo, pero no pueden cubrir el pecado del espíritu. No pueden cubrir un rato nada más, ¿sí? No eran ropas como para siempre, ¿sí? O sea, ellos no hicieron que desapareciera la vergüenza y el miedo de la conciencia. No pudieron cubrir, pudieron perdonar sus pecados ante Dios. ¿Entienden? Por eso ellos evitaron a Dios, se escondieron detrás de un árbol. Pero Dios es amor, ¿sí? Dios quiere cumplir su deseo de creación. Dios quiere que vivamos con nosotros, viva con ellos, ¿no? Eso es el deseo de Él, eso es el propósito de la creación. Por eso Dios tuvo compasión de ellos para cubrir sus vergüenzas, para cubrir sus pecados. Por eso mató los animales. Hizo una ropa, ¿no? ¿Sí? Y los vistió, las túnicas de pieles. Esas túnicas de pieles pudieron
cubrir sus vergüenzas, sus transgresiones, pudieron cubrir sus pecados. Era ropa de que por medio de muerto de los animales, ¿verdad? Sí, los animales. Es decir, esa ropa más perfecta que la ropa de la hoja de higuera pudieron cubrir de sus vergüenzas. ¿Sí? Entonces, por eso podemos entender una cosa. Podemos entender unas enseñanzas muy, muy importantes a través de este acontecimiento. ¿Sí? Que las hojas de la higuera se refiere a nuestros esfuerzos, ¿sí? Nuestra manera para intentar cubrir nuestros pecados, ¿sí? Que quiere cubrir los pecados. Es como las buenas obras, la guarda de la ley y la obra como religiosas, ¿sí? Algunas experiencias extrañas también, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por estas maneras, nunca podrá perdonar nuestros pecados. Esta no es la voluntad de Dios, sino la voluntad del varón, el método del hombre. ¿Sí? Nos menciona San Juan capítulo 1, ¿sí? Nos menciona. Son de las maneras de los hombres, son de las voluntades de los varones, ¿sí? Son todos. Pero, ¿cómo eran las túnicas de pieles? Las túnicas de pieles eran un regalo, un don de Dios, que Dios lo hizo. ¿Sí es cierto? ¿Sí? Dios les dio como un regalo, don de Dios. O sea, eran el amor de Dios, la gracia de Dios 100%, no por nuestros esfuerzos. Eran los regalos de Dios, como la salvación, como nacer de nuevo. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, un animal murió derramado la sangre, por eso ellos pudieron vestirse las túnicas de pieles, ¿no? Cubrieron de sus vergüenzas, sus pecados. O sea, que perdonaron todos sus pecados. Así lo mismo nosotros no podemos hacer nada para ir al cielo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes quieren hacer algo para ir al cielo? A través de una forma, a través de la manera de cada uno de ustedes. ¿Pueden limpiar algunos pecados? ¿Pueden cubrir unos errores? Imposibles. Por eso Dios lo ha hecho. Por eso. Solo Dios debe hacerlo. Entonces podemos ser salvos creyendo en Él, creyendo la promesa de Dios. ¿Sí? Esa fe es ponerse la ropa de salvación que Dios ha hecho. Por eso Efesios capítulo 2, 8 dice que la salvación es un don de Dios, ¿sí? El regalo de Dios. ¿Por qué? Nosotros no hacemos nada. Por eso Dios lo ha hecho, ha preparado y fue escrita de esa manera en la Biblia. Por eso nos dio, ¿no?, estas palabras, ¿sí? Entonces, esta túnica de pieles se refiere a Jesucristo, ¿sí? Eso. Se indica a Jesús que murió en la cruz para perdonar eternamente todos los pecados de los hombres que vendrán en el futuro. ¿Sí? O sea, habla Jesús que una ofrenda verdadera, una ofrenda real, un cordero verdadero para perdonar todos nuestros pecados eternamente. Es decir, Dios había preparado de antemano por tener misericordia de nosotros e hizo morir a Jesucristo. ¿Puede entender? ¿Sí? Es una manera. Así, Jesús es el vestido de salvación, podemos decir así. Jesús, el vestido, una ropa de salvación que cubre todos nuestros pecados, todas nuestras vergüenzas, vergonzosos ante Dios, con su propia sangre
perdonó, quitó el pecado de Adán y Eva y también cada uno de nosotros, ¿sí? Para siempre. Pues entonces, por medio de esto, podemos entender que la sangre de Jesús cubre todos los pecados perfectamente, eternamente, una vez para siempre. Por eso Romanos capítulo 13, 14 dice que solamente poniéndonos la ropa de Jesucristo, ¿sí? Y no proveáis para los deseos de la carne. Lo que se pone es lo que cree, podemos decir así. Lo que se pone en la ropa de salvación es lo que cree, es lo que cree, la promesa de Dios. Por la fe podemos vestir la ropa de la salvación. Por eso Jesús pagó por todos mis pecados para siempre. Salmo 99, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pecado de todos los mexicanos, pecado de todos los coreanos, todos los hombres del mundo. Hace 2000 años Jesús murió en la cruz y quitó eternamente. Y clamó que consumados, consumados. ¿Sí me explico? ¿Sí? Eso. En el Antiguo Testamento, ¿sí? A través de Isaías, Dios nos explica acerca de la ropa de salvación. Leamos juntos. En gran manera me gozaré de Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación. Me rodeó de un manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adorada con sus joyas. Me vistió con vestidura de la salvación. Nosotros solamente, ¿qué hemos hecho? Nosotros solamente como oír y ver y revisar, creer, ¿verdad? Nada más. ¿Sí? Dios nos vistió la verdad, la ropa de la salvación. Por eso, cuando creo en Jesús como mi Salvador, Mesías, el Hijo de Dios, eres el Cordero de Dios, el Señor me está vistiendo con ropas de la salvación. ¿Sí? Esa ropa de salvación es una ropa eterna. ¿Sí? Una ropa eterna. O sea, nadie puede quitarme esa ropa de la salvación una vez usada. ¿Sí? Una vez salvo para siempre. Hebreos capítulo 9, 12. ¿Sí? Por eso nos ha dado una gran promesa, ¿no? ¿Sí? Una vez para siempre habiendo obtenido la vida eterna. Una vez salva para siempre. Nunca perder, nunca, jamás, 0%. Entonces, un humano, uno, antes de ponerse la ropa de la salvación y la ropa de la justicia que da Dios, no puede tener la verdadera paz y no puede tener reposo, verdaderamente. ¿Sí? Tampoco puede ser libre del pecado. Todavía está conectada la cadena de pecado, cadena de juicios. Pero, según este dicho, ¿sí? Si uno se pone la ropa de la salvación, la ropa de la justicia, se alegre mucho, podrá alegrar y disfrutar también. Con gozo tendrá la paz verdadera. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo son ustedes, mis amados? ¿Se han puesto la ropa de la salvación? ¿Sí? ¿Ya se vestieron la ropa de la salvación? Sí. Tienen que vestirlos. Tienen que vestirlos. No hay otra opción. Si no vestirse, no hay camino del cielo. ¿No? ¿Sí? Eso. Entonces, resumimos una comparación de hoja de higuera y túnica de piel. ¿Sí? La ropa de hoja de higuera está hecho por el esfuerzo, ¿verdad? ¿Sí? La manera del hombre intentó, del
hombre humano, es la ropa del hombre, es por la ley, por la ley. Pero la túnica de piel lo hizo Dios, ¿sí? Es don de Dios, es gracia, 100% misericordia de Dios, es por la gracia. En realidad, esta es una gran diferencia, es la diferencia entre el cielo y el infierno, ¿no? Es decir, la ropa hecha con las hojas de higuera es un intento de limpiar de pecados, intentar que reciba la salvación, Es el caso de las personas que intentan hacer algo que se solucione sus pecados. Por eso hay otra gran diferencia aquí, ¿sí? Todo el rato se necesita que cambien la ropa, ¿sí? Ropa de higuera, hoja de la higuera. Pero la ropa de salvación de Cristo es una vez para siempre, para siempre. Entonces, entre ellos, ¿sí? Hay una diferencia. ¿Qué será? Cielo y infierno. Cada uno como determinación de cada uno de ustedes podrá tomar una decisión. Destino, podrá tomar un destino. Infierno o cielos. ¿Es gran diferencia, sí o no? Sí, demasiado. Eso es la diferencia entre el cielo y el infierno. Es un cambio completamente opuesto. Hoja de higuera, ropa de momentánea, ¿no? Ropa de eterna. Por eso, si creen en hoja de higuera, si no vestirse la ropa de túnica de piel, ropa de salvación, ¿a dónde irá? Infiernos. Todavía esa persona está bajo del pueblo de Satanás, ¿sí? Hijo del mundo todavía. Solamente habrá juicio nada más. Pero el que vestirse, vestir la ropa de salvación por medio de la fe, por medio de oír y creer en la obra de Jesucristo que ha hecho en la cruz, ¿sí? Recibirá como será cambiado de su identidad, ¿sí? Era pecador, ahora justo, sí, justo, hijo de Dios, el justo, ¿sí? Esta es la manera de ser salvo, según la Biblia. Entonces, ¿qué tipo de vestido llevan ustedes? ¿Qué tipo de ropa llevan espiritualmente? ¿Sí? ¿Limpio o sucio? ¿La ropa con higuera o la túnica de piel? Túnica de piel. De modo, tenemos que vestirnos la ropa de túnica de piel, la salvación, por la sangre de Jesucristo, ¿no? Tenemos que vestirnos de este vestido eterno, perfecto y glorioso. También eso, ¿sí? Eso, ciertamente, vestir antes de morir. Antes de morir, ¿sí? Dios nos ha permitido la vida en esta tierra. ¿Para qué? ¿Para disfrutarnos? No, para prepararnos. Para prepararse, para encontrarse con Dios. Por eso, Dios nos ha permitido esta vida. 70, 80, menos 100 años, ¿no? ¿Sí? Eso. No vamos a ser engañados de Satanás. Satanás siempre nos ataca, nos engaña a través de las cosas visibles, ¿sí, cierto? Las cosas como materiales, ¿no? Las cosas de mundos. Entonces, a través de acontecimiento de la túnica de piel de Adán y Eva, podemos tener estas enseñanzas, lecciones de Dios. Por eso, la salvación solo cree en este hecho que Jesús cumplió por mí, por cada uno de nosotros, conforme la promesa de Dios que ha escrito. ¿En dónde? Aquí, en la Biblia. ¿Es correcto? Sí. Pues, aunque la muerte es un destino
que no se puede evitar como pecador de Adán, ¿sí? Que no se puede evitar, ¿sí? Por medio de Cristo, los cristianos salvos que han recibido la salvación, han escuchado el Evangelio, creído el Evangelio, ya fuimos cambiado nuestro destino desde Adán a Jesucristo, ¿sí? Además, así como el Señor resucitó venciendo la muerte también, los salvos así resucitarán. ¿Cuándo? Cuando Jesús venga, regrese. Cuando Jesús venga, resucitaremos, ¿sí? Todos los salvos. ¿Me da a entender? ¿Sí? Eso. También en la Biblia hay otras sombras del perdón de pecados en el Antiguo Testamento. Vamos a pensarlo sobre la Pascua. La Pascua, ¿sí? Éxodo, capítulo 12, versículo 13, leamos: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga mortal. El Éxodo, en el Antiguo Testamento, registra el Éxodo de los israelitas de Egipto. Como sabemos bien, que los israelitas vivieron en Egipto, ¿sí? Desde el tiempo de José, de hijo de Jacob, ¿sí? Penúltimo hijo de Jacob, como esclavos, ¿sí? Durante unos 400 años. ¿Sí? Debido a demasiado sufrimiento, aflicciones, le pidieron a Dios: socorro, Señor, ayúdame, ¿sí? Que los salvará de esclavos. Así que Dios lo escuchó y le envió a un profeta, Moisés, ¿no? Profeta Moisés. Pero en aquel tiempo el rey Faraón, gobierno de Egipto, no oyó, no quiso, como le pidió de Moisés, no le hizo caso a Moisés. Entonces Dios hizo caer 10 plagas, ¿sí? 10 plagas. Las 9 plagas sobre Egipto por medio de Moisés, pero Faraón seguía endureciendo su corazón, ¿sí? La sangre hasta tinieblas, ¿sí? Por eso, la última plaga, la 10ª, era matar a todos los primogénitos de los egipcios, ¿sí? Y también hasta todos los animales también, ¿sí? Y Dios lo enseñó la manera al pueblo de Israel, cómo poder evitar este juicio, cómo poder salvar, cómo poder recibir la salvación. Dios le ha dado una manera. Esto era matar a las ovejas, cordero, y pintar su sangre sobre 2 postes y dintel de la puerta de su casa, ¿verdad? Puerta de cada casa. Entonces, los que escucharon y los que creyeron estas palabras, pintaron sangre en 2 postes y dintel en la manera de Dios, y fueron salvos de juicios. Esta es la Pascua. ¿Han conocido, no? Sí, esa Pascua. O sea, en aquí tenemos que pensar algo, ¿sí? Ahí contiene una enseñanza importante, ¿sí? En este caso hay una voluntad muy importante de Dios para ser salvo. Aquí dice: veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, ante ustedes. En esta palabra está contenido el camino de salvación de Dios, la manera de la salvación de Dios. Es decir, solamente los que creen en la palabra de Dios y pinten la sangre conforme a la palabra de Dios, serán salvos del juicio, sin falta. ¿Sí? La sangre de
cordero. La sangre del cordero. ¿Sí? Por eso solo se salvarán los que derraman sangre para perdonar los pecados de las personas. Y pongan, ¿sí?, la sangre de Jesús, o sea, la sangre del cordero, en sus corazones. Si siembran la semilla de la salvación, de vida de Dios, vida eterna, fueron salvos, ¿verdad? ¿Sí? Recibir la salvación. Eso, mientras pongan la sangre de tinte y 2 postes y se quedan en la casa, serán salvos del juicio. Dios no les dio otra manera, solamente esta manera. Deben tomar sangre de animal, corderos, y pintar 2 postes y dintel, nada más. Esta era la única manera de salvarse del juicio dado a los israelitas. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿sí?, ¿quién ve esta sangre aquí? ¿Quién ve sangre? ¿De nosotros o de Dios? Dios ve la sangre. Nosotros no podemos ver, ¿verdad? ¿Sí? Dios ve la sangre y pasa. Evitar. Es una manera. Por eso, solo Dios lo ve. Nosotros no vemos la sangre. Significa que Dios no vio, Dios no salvó nuestras circunstancias, mis amados. Dios no nos salvó para ver nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras situaciones, no, ni la condición de nuestros corazones. Tengo tantos pecados, me arrepiento, lloro, confesó mis pecados, me bauticé, fue a la iglesia, muchos tiempos, fui a la iglesia cristiana, o templo, católica. No, esto no lo es para salvar, para recibir perdón de los pecados, para recibir la salvación. Sino solamente creer Dios, solamente obedecer esa palabra al ver esto y salvar. Muy simple, ¿no? Demasiado simple. Dios ve, ¿qué? A nuestro corazón, nuestra mente, nuestras condiciones. No ha pintado oro. Solamente. Dios ve a nuestra fe, que cree en la obra de Jesucristo. Solamente, nada más. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Para salvar, estos puntos muy, muy importantes. ¿Sí? Entonces, ¿cuál palabra? Veré sangre, pasará del lago ante vosotros. Supongamos estas 3 casas. Ellos escucharon las palabras de Dios para salvar. Por eso lo hizo. Ellos quieren salvar. Por eso lo pintió, ¿verdad? Sí, lo pintió. 2 postes y dintel. Hay 3 tipos de corazones, ¿sí? Pero cada casa diferente tipo ha preparado, ¿verdad? ¿Sí? Eso. Primera casa, se pintió con sangre de cordero, según las palabras de Dios, según las palabras de Dios. Y fue escuchada la palabra de Dios, número 2, casa, pero no pintió. ¿Por qué? Ese dueña no le gusta la sangre, muy fea. ¿Por qué la sangre? A mí me gusta, me fascinan las flores, por eso lo puse, las flores, su propio pensamiento, su propia manera. Ella también ha escuchado la palabra, pero lo negó, lo rechazó, ¿sí? Guardó conforme su propia manera, pensamientos. Número 3, también él lo escuchó la palabra de Dios, pero no pintió. Esa persona tampoco, no le gusta la sangre, y puso las piedras como valiosas,
como oro, diamantes, según su manera, ¿no? Según. Entonces, ¿cuál fue el resultado? ¿Quién murió? 2 y 3. Sí, es cierto. Solamente se salvó la casa número 1. ¿Cómo? ¿Por qué? La razón es muy sencillo, ¿verdad? Muy simple. Es porque creyó la palabra de Dios exactamente, como fue dicho. ¿Sí? No hay nada más. ¿Sí? Solo la casa del primero fue salva. Otro de los dos fue perdonado, fue matado. Recibió la maldición, juicio. Esta es la clave para recibir la salvación, mis amados. O sea, para ser salvo, confiamos solamente en la palabra de la promesa de Dios. ¿Qué les parece? ¿Sí es cierto? No hay otra cosa. ¿Sí? Escuchar, obedecer y será salvo. Será salvo. Y ver la sangre y pasar el lago ante vosotros, ¿no? Dios no nos ha dado otra manera. ¿Sí? O sea, el camino al cielo no es milagros, ni experiencias, ni misterios, sino como está escrito en esta Biblia. Solamente yendo a la fe en Jesús de esta manera. Por eso, sin Biblia, imposible 100% para recibir la salvación. ¿Cómo? ¿Cómo éramos, mis amados, antes de recibir la salvación? Aún asistimos a la iglesia, pero falta mucho conocimiento. Por eso llevamos muchos miedos, tenemos como incómodo, ¿verdad? ¿Sí? Toda nuestra vida. Es una iglesia. Todavía esa persona no tiene fe, no tiene fe. ¿Sí? Por eso Dios nos dio esta Biblia. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 5:13, por favor. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dice que eso es lo que nos escribí. Aquí dice, he escrito a ustedes. ¿Para qué? Sepáis que tenéis vida eterna. Dios no nos dio un buen sentimiento, mis amados, ni buena emoción. Dios no nos dio otra cosa. Dios nos dio solo esta palabra, la Biblia, ¿no? No se confunden, ¿sí? No pueden ser engañados, ¿sí? Dios solamente nos dio la Biblia, el libro de Dios es. Por eso, la única clave para vencer la duda, vencer las ansiedades, cuestiones, el temor, disfrutar la alegría del cielo con convicción, es aceptar y creer la palabra de la promesa de Dios registrada en esta Biblia, es la palabra de Dios. ¿Me lo entender? ¿Sí? No hay otra manera. Entonces, les quiero una pregunta, ¿sí? A mis amados, ¿por qué? Porque estamos seguros de que somos salvos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy seguro de que soy salvo. ¿Cómo puedo estar seguro de que soy salvo? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece a ustedes? No se necesita otra prueba, otra evidencia. ¿Por qué? Está escrito así en esta Biblia, la palabra de Dios. La Biblia dice así, la Biblia dice así. La Biblia dice así. ¿Sí es cierto? ¿Sí? Sí. Esta palabra que estamos aprendiendo, la promesa de Dios, es la base, cimiento. Base, la seguridad de nuestra salvación. ¿Qué? Salmos 89, 34. Se lo leo. No olvidaré mi pacto, ni mudaré
lo que ha salido de mis labios. Así Dios está asegurando mi salvación, nuestra salvación, con su palabra. Palabra de Dios. Que nunca cambie. ¿Cuánto tiempo? ¿100 años? ¿10,000 años? No, eternamente, para siempre. Sí, cierto, eternamente. ¿Pueden entender? Sí, eternamente. Primero de Corintios capítulo 5, 7. Iglesia de Torreón, por favor, 1, 2, 3. Limpiaos. Gracias. ¿Sí? Como esta mañana hemos aprendido, la Biblia, la levadura significa pecado, ¿sí? Levadura significa pecado, por eso ahora la persona salva no tiene levadura. Es decir, el pecado está perdonado, ¿sí? Está cubierto, limpiado, todos. Por lo tanto, para vivir como un hombre perdonado, como nueva levadura, ni modo, tiene que dejar, tiene que cortar los hábitos del pecado, las cosas sucias, las malas iniquidades que se cometieron antes de ser salvos. ¿Por qué? Porque Jesús, el Cordero de la Pascua, murió para quitar el pecado. Jesucristo es el Cordero verdadero de la Pascua. ¿Para qué? Para salvar, para llevarnos al cielo. ¿Se me explicó? ¿Sí? Por eso aquí el Cordero de Pascua se refiere a Jesucristo. Cuando Jesús moría en la cruz, en este momento, todos los pecados de mí, todos los pecados de cada uno de nosotros, también todos hombres del mundo fueron encargados al cuerpo de Jesucristo. Entonces, cuando miremos a Jesucristo crucificado con los ojos de la fe a través de la Biblia y creemos en nuestro corazón, tendremos la vida eterna. ¿Sí? Obtendremos la vida eterna, recibiremos la salvación. Por perdón de todos nuestros pecados. ¿Sí? Esto es la salvación que la Biblia habla. Así, la salvación es solamente creer en este hecho que Jesús cumplió por mí, conforme la promesa de Dios que ha escrito en la Biblia. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Por eso, San Juan, capítulo 19, 30. Veamos juntos, por favor. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta es la última palabra que Jesús habló en la cruz. Fue crucificado, fue colgado durante 6 horas, ¿sí? Y antes de entregar, antes de morir, Él habló. Él ha dicho así: consumadores, ¿sí? Consumadores. Nosotros, ¿sí? Cometimos el pecado. Jesús nunca ha cometido el pecado, ¿verdad? ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 3, 15, dijo, ¿no? 3, 5. Primero de Timoteo 1, 15 dice: Él no tiene pecado, ¿verdad? ¿Sí? Para salvar, para perdonar todos los pecados del mundo, pero Él no tiene pecado. Pero, ¿cómo nosotros? ¿Cómo estamos? Todavía estamos cometiendo. Tuvimos que ser juzgados y ir al infierno, porque Romanos 6, 27 dice: la paga del pecado es muerte. Sí, el destino del pecado hay solo un único lugar: infierno eterno, cárcel eterna. ¿Sí? Pero Dios nos amó, prepara así. Dios ha preparado una ofrenda verdadera
Jesucristo, ¿sí? Y Jehová, Dios cargó todos los pecados en él, ¿sí? Cada uno de pecados de nosotros también, ¿sí? Hace 2000 años, cuando Jesús murió en la cruz, fue cargar a todos, ¿sí? Por eso, todos nosotros. Así que cuando Jesús fue recibido castigo de Dios, ¿para qué? Para salvarnos, para morir en lugar de cada uno de nosotros. Por eso la cruz es una expresión del amor de Dios. Incomparable. ¿Sí? Eso. Así que cuando Jesús moría en la cruz, en este momento, todos los pecados de mí, todos los pecados de cada uno de ustedes, también todos los pecados del mundo, fueron encargados al cuerpo de Jesucristo. Y recibió maldición. Y dijo, murió, pagó el precio de todas nuestras deudas del pecado. Consumadores, ¿sí? Así, consumadores. El trabajo de purificar el pecado. Consumadores. ¿Qué significa consumar? Significa Jesús ha cumplido el propósito de venir a este mundo, ¿verdad? ¿Sí? Dios envió al mundo a Jesucristo. ¿Para qué? Para morir en la cruz. Eso quiere decir que fui consumado todo lo que quitar tus pecados y de recibir el juicio de pecados. También quiere decir que yo vine a este mundo para salvarte. Yo terminé de hacer toda esta obra. Por eso dice que se terminó el juicio del pecado y el castigo del infierno. Es consumado. Ese es el significado. Esa palabra. De esta manera, así, todos nuestros pecados se terminaron. Gloria a Dios, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Perdonó de todos mis pecados, que pecado pasado, pecado presente, pecado hasta futuro, pecado de Adán hasta el pecado de última persona del mundo, ¿sí? Ha perdonado todos. Por eso en Hebreos capítulo 10, 17, 18 dice, no hay más ofrenda por el pecado del mundo. ¿Por qué no hay más ofrenda? Jesús ya se acabó, ya terminaron. No hay más ofrenda. Consumados. Entonces la cruz es como un recibo de mi salvación. Por eso sí, entre nosotros alguien si tendrá una duda, cuestión a su salvación, ¿qué haría? ¿Qué debe hacer? No debe buscar otra, debe meditar las palabras. ¿Sí? Eso, porque la cruz es como un recibo de mi salvación. Fue pagado. Cuando pagamos deuda, como del banco algo, ¿sí? Ellos nos darán un recibo, ¿no? Factura. Ya pagado todos. ¿Sí? Pagado. Y ahora, sí, lo que Jesús quiere algo a nosotros. Dios está diciendo a cada uno de ustedes, por favor, hijo, por favor, mi amado, cree que pague por todos tus pecados en la cruz. Yo pagué, que tenga paz, paz a vosotros. También confía en mí, que te amo, tú, que eres mi todo. Tú eres mi todo. También creen en el hecho de que morí en la cruz por ustedes. A través de mi muerte, todos sus pecados son perdonados. Esto es la fe que habla esta Biblia. ¿Qué significa la fe? Fe. Creer la palabra de Dios. ¿Sí? Para creer la palabra de Dios, ¿qué haríamos? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar
nuestra experiencia primero. Tenemos que dejar nuestro conocimiento, nuestra manera. ¿Sí? ¿Sí me explico? Muy, muy importante. ¿Sí? A través de esa fe recibiremos la salvación. ¿Perdonamos? ¿Sí? Todos nuestros pecados. También tendremos la convicción, seguridad de mi salvación. ¿Me lo entienden? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la prueba más exacta? ¿Cuál es la prueba más segura de que el Señor me ama? Es la muerte en la cruz. En la cruz. Es el amor de la cruz. Eso es el perdón, el amor de Dios que cumplió en la cruz de la maldición. ¿Sí? Entonces esta Biblia es como el recibo más exacto, más claro que Dios nos da, donde dice, todos mis pecados ya fueron pagados. Ya fui pagado, todas sus deudas de pecados. Y dice que tenga paz, mis amados. Mis hijos creen estas obras, creen estas palabras. Entonces, los que creen en su Salvador es liberado de la cárcel, del pecado. Supongamos, hay un hijo, si el hijo malo, Josué, guapo, galán, lindo. Hijo, tengo muchas deudas, ¿sí? Tengo muchas deudas, ¿sí? Por eso estaba encarcelado. ¿Sí? Yo le llamo a papá, ayúdame, socorro, sálvame, auxilio. Entonces papá me dijo que, hijo, espere, ¿sí? Déjeme ver, te voy a salvar, yo voy a pagar por ti. Por eso papá lo vende en auto, por eso ya ha preparado dinero, 200,000 pesos aquí, muchas milpas, ¿no? Dorados. Mucho dinero se pagó por eso, yo puedo salir, ¿sí o no? Salir, ¿no? Soy libre. ¿Por qué? Ya ha pagado el costo de mi pecado, mi deuda. ¿Sí? Así. Recibí la salvación. El dinero que pagó de deuda de pecado es la sangre de Jesucristo. A través de la sangre de Jesucristo nos libera, nos salva, nos ha salvado. Por eso, San Juan 8:32. Leamos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, ¿sí? Esta Biblia que estamos aprendiendo es la verdad, ¿sí? Es lo que me hace libre. O sea, puede romper todas las cadenas del pecado, puede pagar todas las deudas de nuestros pecados, no por otra cosa. Por eso esta Biblia es un recibo, una factura de nuestra salvación. Entonces tenemos que hacer únicamente es creer en este hecho, ¿sí? Creer en este hecho, no hay otra cosa, ¿sí? De esta manera perdonó todos los pecados de todos en el mundo, ¿sí? Ha pagado por nuestros pecados, ¿sí? Desde Adán hasta la última persona del mundo son descendientes de Adán, ¿sí? Por eso nacen como pecadores. Pecado. Pero hace 2000 años Jesucristo, Jehová cargó todos los pecados del mundo en Jesucristo. Así. ¿Sí? Entonces ahora, ¿dónde están mis pecados? Ya no. Ya hace 2000 años Jesús se los llevó. Mi culpa ya llevó. Todos. ¿Sí? Así. Debe creer en este hecho. Eso solucionará todos los problemas de sus pecados. Pagará todos sus deudas
pecados. Por eso Jesucristo cumplió una vez para siempre, perfectamente, eternamente. ¿Sí? Por eso Dios dijo en Hebreos capítulo 17 así. No hay más ofrenda en el mundo. ¿Por qué? A través de la sangre de Cristo ha terminado todos. La redención verdadera que ha hecho Jesús en la cruz. Única redención, una vez, para eternamente, perfectamente. Entonces, lo que cree eso hecho, lo que acepta eso hecho en mi corazón, si cree en eso, recibirá salvación inmediatamente. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿han creído eso? ¿Hecho? ¿Ustedes? ¿Han recibido la salvación? ¿Han pagado todas sus deudas eternamente? ¿Quién le está diciendo? ¿Quién le está diciendo ahora? ¿Quién ha dicho? ¿Sí? Jesucristo. Jesucristo dijo, ¿sí? Así. ¿Quién le dijo? Jesucristo. Ya pagó todos. Pues ahora no tengo pecado a ser juzgados. Gracias a Dios, Señor. ¿Sí? Sí. O sea, que cuando recibimos la salvación, cuando venimos a la iglesia, recibimos la salvación. ¡Tache! No. Cuando nos bautizamos, tache. No. Cuando nos arrepentimos, tampoco, tache. Cuando creemos en el Evangelio que ha cumplido en la cruz, Jesucristo, podemos recibir la salvación. ¿Entienden? ¿Sí? Esta es la única manera de salvar que Dios ha preparado hacia cada uno de nosotros. ¿Sí? Vamos a ver otro recibo. ¿Sí? Que San Juan, capítulo 5, 24, leamos juntos, por favor. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerto a la vida. ¿Sí? Lo que cree en lo que Jesús hizo es recibir la salvación, creer en Dios. ¿Sí? Por eso dijo, el que ha creído en esto, tiene la vida eterna. ¿Sí? Así, cuando recibimos la salvación, significa que recibimos, como obtenemos la vida eterna. ¿Sí? Ya pasó de la muerte a la vida. Fue del infierno al cielo. ¿Sí? Rescatar del infierno. A través de rescatista. Se refiere a Jesucristo. Jesucristo nos salva. Salir del cárcel infierno, recibir la salvación. Entonces, no vendremos la condenación otra vez. Nunca perder. Nunca perecer de nuevo. De nuestra salvación. ¿Sí? A ver, podemos vivir con Dios eternamente en el cielo. Entonces, mis amados, un espíritu que ha ido al cielo, ¿puede volver al infierno? ¿Sí o no? No, no, es imposible. Aquí dice como, no vendrá a condenación. Ya ha pasado, ¿no? Ya ha cambiado el lugar de muerte a la vida, infierno al cielo. No podrá volver. No vendrá a la condenación. Así que una vez la salvación es la salvación eterna. Es la eterna redención y la vida eterna. Entonces, el que fue al cielo una vez no puede volver al infierno. Tenemos que creer. ¿Se me explicó? ¿Sí? Vamos a otro recibo de nuestra salvación. San Juan, capítulo 10, versículo 28-29, por favor. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
Aquí dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Es un recibo perfecto, una garantía, garantía de nuestra salvación. Eso, ¿sí? Es un seguro firme de Dios para nuestra salvación. Dios nos promete directamente así. ¿Dios puede mentir? No. Nunca, jamás. ¿No? Dios habla siempre solamente verdad. Siempre hecho, siempre hecho. Así, por medio de su promesa, está garantizados para siempre la salvación que hemos recibido. Hemos recibido. ¿Sí? Entonces, si yo vuelvo a pecar en el futuro, mañana, sí, la semana que viene, podríamos cometer pecado, ¿sí o no? ¿Sí? Todavía llevamos naturaleza pecaminosa carnales, todavía. Por eso podríamos desobedecer, podríamos caminar otro camino. Podríamos ser como un rebelde, ¿no? ¿Sí? Rebelde. ¿Sí? ¿Qué pasa? Por ese pecado, ¿tengo que ir al infierno? Dios dijo que no. No es cierto aquí. Nadie arrebatará. Jamás. Nunca. Es ¿por qué? Hace 2000 años Jesús pagó, perdonó todos los pecados del pasado, presente y futuros. Así. ¿Sí? Por eso, sí, podría cometer pecado, pero todavía está en la mano de Dios. Todavía. ¿Sí? ¿Es cierto? Por eso la salvación una vez es para siempre. Nunca perder. Aún en este mundo también, ¿no? ¿Sí? Si nace una niña en mi familia, mamá, cuando hace rebelde, cuando no escucha la palabra de mamá, no obedece, podría disciplinar, ¿verdad? Pero no borrar su nombre del registro de la familia. ¿Sí? ¿Han escuchado esa mamá? No, ¿verdad? No, ninguna. Por eso nuestra salvación es segura. Por eso, así como la sangre de Jesucristo ha pagado todo. Dios se ve, Dios ve sangre. Dios no puede ver nuestra culpa. ¿Por qué? Ha cubierto a través de sangre de Jesucristo. ¿Sí? Eso. Pero si todavía no creen esto, en su corazón, tiene que orar. No se rindan, por favor, tiene que orar para tener otra oportunidad de aprender la Biblia. Por eso he hecho un dibujo, comparemos sobre la salvación del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Sí? Como sabemos bien que el Antiguo Testamento es un modelo del futuro, ¿sí? Una sombra, ¿no? Una sombra del futuro. Y el Nuevo Testamento, en realidad, está hecho a través de la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Antiguo Testamento, ¿sí? Dedicó una oveja, un becerro, una cabra. El Nuevo Testamento dedicó un cuerpo de Jesús inocente, sin pecado. ¿Sí? Nuevo y antiguo, nuevo, es una diferencia. Así. Por eso, diario, una vez, de pie y sentado. ¿Sí? Ahora, cada año, eterna vida, infierno, cielo. ¿Sí? Todavía los que creen en el Antiguo Testamento están debajo de la Adán. ¿Sí? Y de Jesucristo. ¿Sí? Por eso aquí, si sigue creyendo en el Antiguo Testamento, esa persona no tiene fe suficiente, correcta. ¿Sí? Aquí otras, la diferencia entre los resultados antes y después de salvación es ¿sí? Como esta imagen. Es un cambio completamente opuesto. ¿Sí? Adán, ¿sí? Adán
Dios no es padre, es juez. El hijo de Satanás, el pueblo del mundo, el pecador, el juicio. Pero después de salvación, se ha convertido, ¿sí? Dios es Padre Dios. Por eso, después de la salvación, si llamamos, como decimos, Dios Padre ahora, ¿sí? ¿Qué le damos, mi hijo? Antes, Señor, aunque proclama, Señor, tú eres mi Padre. Yo no soy tu Padre, ¿qué pasó? Tu Padre es Satanás, víboras, como los judíos, ¿verdad? ¿Sí? Los fariseos. Por eso, para ir al cielo, ni modo, tenemos que tener esa fe. ¿Sí? Tenemos que creer la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Eso. ¿Qué le parece? ¿Han estado bien organizados acerca de la salvación? Hemos recibido, sí. Esta es la manera de ser salvo según la Biblia. Aquí recibo también. Aquí. Yo tengo un nombre, ¿verdad? ¿Sí? Mi nombre es José Guapo Lindo. No hay espacio suficiente por eso. Me llamo José Guapo Lindo Hermoso. Pero aquí hay acta de nacimiento del Espíritu, apellido. Carnalmente mi apellido es Lee, pero espiritualmente mi apellido cada uno de ustedes también. ¿Sí? Cada uno de ustedes tiene nombre de apellido espiritual. ¿Son descendientes de Adán ustedes? Son pecadores. Perdón, sí, pero es real, ¿no? Pecador. Pero a través de creer en la obra de Jesucristo, ha cambiado nuestro apellido espiritual. ¿Cómo? Justo. Gloria a Dios. Así. ¿Han cambiado sus apellidos también? Sí. Gracias. ¿Sí? Esta es la manera de ser salvo, según la Biblia. Entonces, ¿cómo testificar de la salvación? ¿Cómo podemos dar testimonio de la salvación? El testimonio de salvación es un testimonio con los labios sobre la diferencia entre los dos. Yo antes, ¿cómo era? Pero ahora me ha cambiado. No sentimiento, mis amados. ¿Sí? Yo antes creía como creía. Yo tenía como tal fe, pero ahora me encontré. Me di cuenta, me caí 20 por medio de la promesa de Dios. Por eso yo fui salvo. Pues ahora yo tengo dos padres. Padre de mi carne, Padre de mi celestial. Mi papá. ¿Sí? Así. Eso. ¿Sí es cierto? Sí. Este es un testimonio de salvación espiritual. Es claro y cierto. A ver. Ya estás aquí. Leamos juntos, por favor. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. 2:8 también, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues el don de Dios. ¿Sí? Aquí dice que don de Dios, gratis. La salvación es gratis. No es algo que tengo que hacer. No es algo que tenemos que hacer, sino es algo que obtenemos gratis. ¿Sí? Tenemos como un regalo. ¿Le gusta recibir regalo, verdad? ¿Sí? Sí, regalos. Es don, 100% gratis. Eso. ¿Sí? Que así Dios ha preparado un regalo tan demasiado grande, es la salvación. ¿Sí? Hijo mío, preparé para ti. Solamente, sí, Señor, por favor, yo lo quiero. ¿Sí? Recibir el regalo por la fe. Ok, por eso, ¿se puede perder nuestra salvación, mis amados?
No, la salvación que hemos recibido no se pierde para siempre, siempre. No. Esta es la promesa de Dios eterno, perfecto. Les comparto un video. Es un testimonio de escuchar este evangelio y ser salvo como nosotros. La gente en una isla llamada Taliabu, Taliabu del lado de Indonesia. ¿Sí? Hay muchos de nosotros que no saben bien el testimonio de la salvación. El testimonio de la salvación es como tal. Pongan más atención, escuchen bien, por favor. Sí, es un testimonio de salvación de personas que tienen menos aprendizajes y menos conocimiento que nosotros, pero es muy parecido a nuestro testimonio de salvación. Vamos a ver un video. 하나님께서 이 세상을 창조하셨고 아담과 이브를 만드셨다는 소리를 들었을 때 내 마음이 떨렸어요. 나는 하나님이 우리를 창조하셨다는 것을 알게 됐어요. 그걸 생각하면 가슴이 벅차와요. 하나님은 모든 것을 아시고 어느 곳에나 계시죠. 하나님의 눈과 귀는 우리 것과 같지 않아요. 하나님은 세상 끝까지 보시고 우리의 모든 생각을 알고 계세요. 이 말씀을 들었을 때 나는 가슴이 뛰었어요. 처음에 달려온 사람들은 개념이란 그들이 하나님을 기쁘시게 해드리기 위해서 지켜야 할 규율로 생각했죠. 얼마나 몇만 자들이 그의 뒤에 흔들리는 모습으로 우리 집에 찾아와서 말했습니다. 우리 하나님 앞에 본인이 있습니다. 우리는 사람들을 죽였어요. 그것도 나무를 잡고 조각을 해주셨어요. 그때 우리는 그것이 하나님의 법줄을 몰랐습니다. 지금 우리는 하나님의 개념을 알았죠. 앞으로는 어떤 개념도 없지 않을 자들입니다. 저는 계속 가르쳤습니다. 십계명은 하나님의 거룩하심을 나타낸다고 성경은 가르칩니다. 그러나 우리가 십계명을 완전히 지킨다는 것은 불가능합니다. 그 법의 참 목적은 우리가 어찌할 수 없는 죄인임을 보여주는 데 있습니다. 그런데 얼마 후에 이 사람들이 다시 와서 말했습니다. 우리는 지금 큰 고민에 빠져 있어요. 우리는 하나님의 계명을 알지만 그것을 도저히 가르칠 수가 없어요. 십계명은 성경의 말씀처럼 그들 스스로가 어찌할 수 없는 죄인임을 알게 될 것입니다. 우리는 구약을 계속 가르치면서 달려온 사람들에게 처음으로 예수 그리스도의 구원의 부름을 들려주기 시작했습니다. 그들은 처음부터 예수님을 따랐습니다. 우리 사람들과 살기 위해 인간으로 이 세상에 오셨죠. 난 이러한 예수님을 간절한 말을 잊을 수 없어요. 보라, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 그 말에 생각이 떠올랐지요. 어린 양, 6월절 어린 양, 희생양. 나의 마음은 열렸어요. 또 열려야만 했고 이 예수님이 곧 언약의 사람이었지요. 죄에서 우리를 구하시는 분이었지요. 예수님은 우리가 뜻으로 두려워했던 곤충인 질병, 귀신들과 죽음까지도 모두 이길 수 있는 힘을 가지셨다는 것을 우리는 듣고 봤습니다. 선교사들이 가르쳤을 때 나는 생각했습니다. 만약 이 언약의 사람도 죽고 나면 이제 또 누가 우리를 구원해줄 겁니까? 바로 그때 죽음이 결코 그를 묶어놓지 못한다는 말씀을 들었습니다. 맞아요. 예수님은 우리를 구원하시고 또 살아나셨어요. 감사합니다. 하나님 감사합니다. 예수님은 내 죄값을 다 치우셨어요. 난 그날을 결코 잊을 수 없을 겁니다. 부족 사람들이 예수 그리스도를 믿는다고 고백했습니다. 우리는 함께 기도하자 울기도했습니다. 그날은 모두를 먹는 길조차 잊어버렸죠. 우리는 하나님께서 하신 이 놀라운 일을 말할 수 있습니다. 나이 주물리는 생명이 넘는 살려온 사람들이 크리스찬이 되었습니다. 내 말을 들어보세요. 나는 이제 진리의 길을 걷고 있죠. 난 나를 위해 주신 예수님을 전적으로 믿어요. 난 이렇게 봅니다. 아니 어떤 사람이 Y dice, si una persona nos regala ropa, primero pagará la ropa para poder, ¿qué? Dármela. 나에게 옷을 산다면 먼저 옷값을 다 준다고 나서 그것을 나에게 주겠죠. 내가 알기로는 그저 그것을 Lo único que tengo que hacer es ponerme, ¿sí?
Fácil, ¿no? ¿Sí? Alguien viene 분명히 그렇구나. porque salvación hace lo mismo. 예수님께서 나의 문제를 짊어지 Sí, Jesucristo ha limpiado todos mis pecados y ahora estoy libre del pecado. ¿Sí? 고 이제 난 자유니까 예수를 믿는 것 말고는 내가 해야 할 일 Con creer en Jesucristo ya no necesito nada más. ¿Sí es cierto? Sí. 있으니까 Así. 아무것도 없으니까 No tengo 깨끗한 que 자유니까 hacer nada más. 사실이요. 나는 예수님이 왜 죽으셔야 하는지 분명히 알게 됐어요. 예수님은 내가 받은 정보를 대신 Jesús sufrió por nosotros. Ahora no seré juzgados por Dios. 이제 하나님의 심판 아래 있지 않아요. ¿Sí? El testimonio de una abuela. He perdido el egoísmo hacia las cosas materiales de este mundo. ¿Sí? No siento apego por ningún bien material. Jesús nos ha dado un regalo eterno. Es suficiente. ¿Eh? Es suficiente para vivir en este mundo. 이 몽골 소리 보이시죠? 그전에는 이런 소리 싫었죠. 지금은 별로 상관하지 않아요. 내가 무슨 말 하는지 아시죠? 하나님이 나를 치료하셨거든요. 내 속 마음까지 치료하셨어요. 내가 오늘 밤에 죽는다면 이 늙은 Si muero esta noche, este cuerpo será enterrado, pero mi espíritu irá con Dios. Los salvos solamente pueden dar este testimonio, los salvos. Ya material, no importa, ¿verdad? ¿Sí? La salvación es más importante que otras cosas del mundo que existen. ¿Ustedes han tenido esta salvación? ¿Han recibido? Gracias, por eso espero que sigan intentando de permanecer en este lugar, en esta iglesia que donde nacimos de mi espíritu, donde recibimos la salvación, es la casa de mi vida de fe, ¿verdad? ¿Sí? La casa de mi vida de fe. Hasta que venga Jesucristo. Por eso espero que sean un buen obediente ante Dios y llevar muchos frutos. Sí, mañana falta una predicación, ¿sí? Les dará un tema de la vida de iglesia, la vida de fe. Y también es un tema muy, muy importante. Espero que sigan poniendo atención más a la palabra, por favor. Vamos a orar y terminar. Señor nuestro Padre, te damos muchísimas gracias. Gracias nos diste tu Hijo amado Jesucristo, que murió en la cruz en lugar de cada uno de nosotros. A través de ese amor nos liberamos de la cadena del juicio del infierno. Nos salimos del infierno eterno. Te damos muchas gracias. Los que han recibido esta bendición, Señor, por favor, va a seguir guiando a ellos con tu palabra viva, eficaz, todopoderosa en esta congregación, iglesia verdadera. Si en caso unos todavía no tienen la convicción de esa salvación, darles una fortaleza para que sigan pidiendo a ti, pidiendo y también escuchando tu palabra, y todos sean salvos como nosotros. Queremos seguir siendo un hijo digno como tu palabra. Ayúdanos, guíanos con el poder del Espíritu Santo, Señor. Gracias por todos. Oramos en el nombre de Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a terminar.